Bien, hermano, buenos días, feliz sábado. Vamos a intentar de cubrir las 46 diapositivas que tenemos en el tema de esta mañana, en los 15 minutos que nos queda. Hermano Rudy, le voy a pedir un favor. Si el volumen del micrófono está muy alto, esté pendiente, le bajo un poquito, por favor. Voy a pedirle a Johannes que me traiga un material que tengo allí. Quiero compartir con ustedes una buena noticia, buenas nuevas del trabajo que se hizo el sábado. Sería muy malo, ¿verdad?, si no lo mostráramos. Este, compartir. Damos gracias a Dios por sus bondades y misericordia. Y el termómetro comienza a subir, hermanos. Ese termómetro, el sábado pasado, es lo que hay, Johanny. Gracias. El sábado pasado estaba en la primera rayita de abajo. ¿Lo ven? ¿Todo lo ven? ¿O lo subo más? Ya va. Presidente de construcción. Aquí. Este es el trabajo, hermanos, que se hizo el sábado. Damos gracias a Dios. Algunos no están contentos, otros estamos contentos, otros esperamos que fuera más. Pero en lo mucho, en lo poco, damos gracias a Dios. Y como director de mayordomía de esta iglesia, quiero dar gracias a la iglesia. Porque a pesar de que pues fue corto el tiempo en que empezamos a trabajar en esto, hermana tesorera, ya el termómetro está casi en un cuarto. Y yo sé que algunos hermanos no estuvieron el sábado pasado y hoy están trayendo, como dice el pastor, la machachaca. Están trayendo su ofrenda de amor, de gratitud, su compromiso con Dios. Y Dios quiera que antes que termine este año ya siquiera pueda pasar el 50-60% de la temperatura de este termómetro, y que para el inicio del próximo año, con el favor de Dios, pues ya tengamos la mayoría del dinero. Es verdad que hicimos un pacto de 2 años, pero como hemos venido diciendo, si usted tiene la capacidad de dar eso de una vez, pues sale de una vez de ese compromiso y queda usted libre. Y este termómetro pudiese llegar más o menos aquí donde está mi dedo señalando, y entonces pudiésemos comenzar pronto con la remodelación de este templo y podamos estar un poco más cómodos y podamos sentirnos más tranquilos. Hermanos, que el Señor bendiga a cada familia que fielmente trajeron su ofrenda el sábado, los que están trayendo hoy y los que puedan traer el próximo sábado, y así en sucesivo. Ojalá y cuando llegue el tiempo reviente ese termómetro, ¿verdad? Y que salga para la honra y la gloria de Dios. Así que, hermano, ahí está la información para toda la iglesia. Estamos más o menos en el 32% del monto pautado, y que la honra y la gloria sea para Dios. El tema de esta mañana lo hemos titulado un refrán. ¿Alguno de ustedes se sabe algún refrán que se pueda decir en la iglesia? Tiburón que se duerme se lo lleva la corriente. A ver, ¿qué otro? Ok. ¿Creen ustedes que en la Biblia hay refrán? Por ahí cuando llamo a algunos hermanos, me llaman, me preguntan cómo están, ¿qué les respondo, hermano? Inocencia. Así que en la Biblia encontramos también un refrán. Y nosotros a veces decimos refranes, ¿verdad? Porque tienen un significado para nosotros, tienen una enseñanza, nuestros padres lo enseñaban, o era una manera de decirnos a nosotros cómo tenían que ser las cosas y por dónde debían ir las cosas, ¿verdad? Para bien, para mal, para motivarnos y motivarnos, pues están los refranes. Y el pueblo de Israel tenía un refrán, y por eso encontramos en la lectura bíblica de Ezequiel 3:18 que el Señor le promete al pueblo de Israel
que nunca más, nunca más, ellos volverían a ¿qué cosa? A usar ese refrán. Vivo yo, dice el Señor, que más nunca Israel tendrá que decir ese refrán. Pero, ¿cuál era ese refrán? O sea, ¿cuál era la situación? Porque el Señor le está hablando al pueblo de Israel acerca de un refrán. Y vamos al libro de Ezequiel. Y quiero decirle, hermanos, que Ezequiel es uno de los profetas de los cuales me gusta estudiar, inclusive le admiro, porque los mensajes que Dios le mostraba a Ezequiel eran mensajes sumamente duros de advertencia, de educación, de enseñanza para el pueblo de Israel. Y encontramos entonces allí (18:3), Ezequiel, ya lo tienen. Encontramos allí entonces, en el versículo 1 dice Ezequiel, vino palabra de mí, vino palabra de Jehová, ¿qué? A mí, diciendo, o sea, que no es algo que Ezequiel está diciendo de sí mismo. Y Ezequiel comienza el capítulo 18, el verso 1, diciendo que ese mensaje no es propio, que es un mensaje enviado ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Él deja bien claro que no son sus palabras, que no es su mensaje y que no es su advertencia. Y dice, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Ese era el refrán que usaba el pueblo de Israel para dirigirse a Dios. Y no lo hacían cuando tenían abundancia de comida, porque tenían buen dinero en el banco, porque tenían buena ropa o porque habían acabado de comprar el carro del año. Israel decía este refrán para mostrar que Dios no era un Dios justo, que Dios era un Dios malo. Y ese era el propósito de su refrán. Cuando el hermano Leví me mandó un mensaje que me tocaba predicar en esta fecha, desde ahí en adelante comencé a pedirle al Señor qué traerle a la iglesia, qué hablarle a la iglesia. Ya hemos hablado durante todo el año de evangelismo. Los últimos 3 meses hemos hablado de mayordomía. Ministerio Infantil ha tenido sus programas. Casi todos los departamentos han tenido su programa. ¿Qué hacer, Señor? ¿Cuál es el mensaje? Estamos terminando un año de vida. Han salido más canas en algunas cabezas. Han crecido algunas panzas. Algunas jorobas se han alargado un poco más. Algunos huesos se han estirado. Algunos padres ahora tenemos que ver los hijos mirando hacia arriba. Y le preguntaba al Señor, ¿qué hablarle a tu iglesia? Y por varias semanas fue mi petición, Señor, ¿qué hablarle? Y el Señor me decía, si ya han hablado de evangelismo, si ya han hablado de todo esto, pues motiva a mi iglesia. Fue lo que me llegó a la mente. Y me encuentro con este versículo de Ezequiel 18:3, y sigue diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. El Señor estaba cansado que Israel estuviera diciendo esto. Esto es como cuando nosotros en la casa tenemos algo que constantemente estamos ahí machacando, ¿verdad? Machacando. Cualquier desliz que hay de la esposa o de los hijos, nosotros
ya sabe. Y ese refrán, hasta que los hijos y la esposa o los esposos dicen, bueno, ya no más. Vamos a ver qué hacemos aquí, vamos a solucionar ya este problema. O mejoramos o se acaba el refrán. De los dos. Y algo tiene que pasar. Bueno, Leví me entregó este aparato, pero yo no sé cómo se usa esto. Ahí va. Dice así entonces. Vamos a tratar de explicar casi que palabra, por eso es que eran 48 diapositivas de los 3 versículos. Dice un refrán para no usar más. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán? Y fíjense lo que significa el refrán que esbozaba el pueblo de Israel delante de Dios. Dios le habló a Israel con respecto a un refrán que se usaba comúnmente entre el pueblo judío en los días de Ezequiel. Este era un refrán popular que en ese tiempo, que también se cita en Jeremías y de forma similar también se cita en Lamentaciones. El pueblo de Israel respondió a la predicación de hombres como Jeremías y Ezequiel con un cliché. ¿Saben ustedes lo que es un cliché? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un cliché? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un cliché? A ver, alguien iba a decir algo por allí. Y fíjense entonces que el pueblo de Israel le hablaba a Dios con un cliché, pero no con argumentos razonados. Eran suposiciones, eran imaginaciones, era algo que constantemente ellos querían repetir, pero que ni siquiera sabían el significado de lo que estaban diciendo. Y a veces nosotros decimos los refranes y ni siquiera sabemos por qué lo decimos, sino porque lo hemos escuchado por temporadas y por épocas, de generación en generación, y lo hemos dicho. Y eso era lo que estaban haciendo los hijos del pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel. Y pareciera entonces, por lo que está argumentando allí la primera cita, que no es nada bueno o algo agradable, y es por eso que el Señor dice, bueno, ya basta al pueblo de Israel estar diciendo estas cosas. No me gusta cada vez que dice ese refrán, y vamos a darle un parado entonces a este refrán. Y es por eso que el Señor dice, nunca más lo va a usar el pueblo de Israel. Fíjense, hermano, que allí dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen, ¿qué cosa? La dentera. Ese era el dicho. Normalmente cuando nosotros comenzamos un trabajo, ¿verdad? Una empresa o emprendemos un proyecto, nosotros decimos que nos vamos a comer, ¿qué cosa? Las uvas verdes. Y cuando el negocio comienza a dar frutos, ¿verdad? Comienza a mejorar la situación económica y la cuestión, dice, bueno, ahora nos vamos a comer, ¿qué cosa? Las maduras. Porque parece ser que las verdes son las cosas duras y las maduras pues ya son las agradables. No sé si ustedes los mexicanos y los centroamericanos han escuchado eso decir, bueno, vamos a comernos las uvas verdes para después comernos, ¿qué cosa? Las maduras. Y es por eso entonces que el pueblo de Israel está diciendo al Señor que ellos normalmente, los padres habían comido, ¿qué cosa? Las uvas agrias. Y normalmente cuando comemos algo ácido, agrio, ¿qué sucede en nuestro paladar? ¿Queda qué cosa? La dentera, ¿verdad? Queda ese mal gusto allí, ¿verdad? No es agradable tener dentera. Yo eso lo aprendí aquí, lo de dentera. Así que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que el refrán era una protesta, era lo que hacía el pueblo de Israel cada vez que decían este refrán en sus casas, en sus hogares, en el trabajo, en la escuela, en el liceo, donde fuera. Cada vez que ellos decían esto, era una manera de, ¿qué cosa? De protestar contra Dios. Pero ¿qué era lo que protestaba el pueblo de Israel? Una queja. La idea era que la generación actual estaba siendo castigada injustamente por lo que hicieron sus padres. Unos pensarían que si los padres comieron las uvas agrias, entonces los padres tendrían
el sabor amargo en los dientes. Según el refrán, los padres no tenían el sabor amargo y los hijos sí. Y a veces nosotros creemos que estamos pagando consecuencias de las cosas que hicieron ¿quién? Nuestros padres. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, constantemente una protesta. Protestaban contra Dios diciendo que ellos no eran culpables para estar sufriendo, que por qué no habían castigado a sus padres, que eran los que habían cometido el error, y que ellos tenían que pagar las consecuencias. Es por eso que el Señor ve este mensaje o este refrán como una propuesta o una manera de queja que traía el pueblo de Israel constantemente delante de su presencia. El refrán refleja un fatalismo materialista, una resignación a las reglas cósmicas inmutables de causa y efecto, una amarga parálisis del alma que ha dejado a los exiliados sin esperanza y sin Dios. Ese era lo que quería decir el pueblo de Israel cada vez que ellos decían que los padres habían comido, ¿qué cosa? Las uvas agrias, y que ellos tenían, ¿qué cosa? Las de entera. Esa era la propuesta que normalmente usaba el pueblo de Israel para encomendarse a Dios. Pero ¿será esto verdad? Es por eso que la cita anterior dice que ellos se dirigen a Dios con un cliché, mas no con argumentos reales, sinceros, de verdad. Y ellos querían justificarse delante de la presencia de Dios, diciendo que ellos estaban siendo castigados en ese momento sin cometer pecado. ¿Creen ustedes que Dios es así? Imagínense si yo fuera castigado por los problemas que tuvo mi papá. O ustedes fueran castigados, están sufriendo una vida por lo que hicieron sus padres. ¿Quisieran ustedes estar adorando a un Dios así? Pues eso es lo que está diciendo, que los padres comieron las uvas agrias y ellos estaban, ¿qué cosa? Sufriendo la enfermedad de la dentera. Y sigue diciendo entonces, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen, ¿qué cosa? La dentera. Tanto Jeremías como Ezequiel vieron esto como una doctrina, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? ¿Qué es pernicioso? ¿Qué es pernicioso? Mire la manera como ven los profetas el mensaje del pueblo de Israel. ¿Como algo qué? Pernicioso. Algo vulgar. Algo que no tiene ni sentido. Algo depravado, algo malo. Así lo veían los profetas el mensaje que ellos estaban diciendo. Porque inevitablemente conducía a un espíritu ¿qué? De fatalismo, de irresponsabilidad. Si la culpa realmente pudiera atribuirse a una generación anterior, aquellos sobre quienes estaba cayendo el juicio podrían razonablemente ignorar cualquier sentimiento de pecado y acusar a Dios de ¿qué cosa? De injusticia. Por eso los profetas veían el mensaje del pueblo de Israel como algo pernicioso. Y fíjense lo que dice Morgan. Dice, los hombres todavía usan este refrán y lo usan para mostrar que creen que el dicho es ¿qué cosa? Verdadero. De hecho, nunca se acuñó un dicho más falso. Se basa en una filosofía unilateral de la herencia. El refrán es a la vez un intento de escapar de la responsabilidad. Escuchen bien, hermano. El refrán que usaban los hijos de Israel era un intento de escapar de ¿qué cosa? De la responsabilidad de sus propios pecados. Y entonces ellos decían y se conformaban con decir que ellos eran así porque sus padres habían sido como ellos son. Ustedes se imaginan, hermanos, que nosotros tuviésemos que vivir la herencia de nuestros padres. Entonces nosotros a veces decimos, no, yo soy gordo porque mi papá era gordo.
O sea, usted no tiene la oportunidad de ser delgado. Yo soy grosero porque mi papá era grosero. O sea, usted no tiene la posibilidad, no, Dios no le dio a usted el libre albedrío para no ser grosero y ser una persona decente. Y entonces nosotros pudiésemos decir, este es mi temperamento porque mi padre era así, porque mi papá es así, porque mi mamá es así. Y yo no puedo cambiar eso. ¿Eso va a dónde? Corre por mi sangre y están dentro de mis genes. ¿Ustedes se imaginan esa vida? Yo soy calvo porque mi papá es calvo. Pero si yo me hiciera un tratamiento, hermano, una colita así como la que ponen aquí, yo no fuera más calvo, ¿verdad? Y estos días le dije a Johanna, me voy a hacer unos injertos. Dijo, no, papá, mejor quédate que sin pelo. Me asustaría verlo con pelo, me dice. Pero era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, señalando a Dios y culpando a Dios por las consecuencias supuestamente de lo que habían hecho sus padres. ¿Lo estaban haciendo quiénes? Lo estaban sufriendo ellos. Y es por eso que parece que aquellos que citaron este refrán, malvado, y esperaban acusar a Dios con él, encontraron refugio en distorsionar, Pero encontramos que en Éxodo 24 al 6 desmiente este refrán. Habían fallado como muchos lo hacen hoy en ver la fuerza de las palabras. ¿Qué cosa? ¿Qué dice allí? Ódiame. ¿Y qué cosa? Y amarme. Por lo tanto, si amaron a Dios individualmente, no podrían estar sufriendo el castigo de los pecados de ¿quiénes? De sus padres. Y entonces, ¿por qué el Señor en Génesis nos deja libre albedrío? Si no existiera libre albedrío, este mensaje tuviera una gran verdad y Dios fuera una persona que injusta. Pero como Dios dejó el libre albedrío y le dijo a Adán y a Eva, ciertamente el día que de él comiere, ¿qué cosa? Morirás. Y no quitó el árbol del huerto del Edén, sino que lo dejó allí para que ellos fueran libres de ¿qué cosa? De obedecer o de desobedecer, de comer o de no comer. Si Dios hubiese sido un hombre un Dios arbitrario, no deja el árbol y punto. No hay decisión, se hace y punto. Pero Dios dejó el árbol para que Adán y Eva decidieran comerlo o no comerlo. Lo único que sí sabían ellos, y Dios ya se lo había advertido, que tenía que pagar ¿qué cosa? Las consecuencias. Pero el refrán es un método perverso, malintencionado del pueblo de Israel. ¿Para quién? Para con Dios. Un refrán para no usar más, dice el Señor. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen ¿qué cosa? La dentera. Es por eso entonces, hermanos, que encontramos allí en Éxodo 25 y 6, los buenos estudiosos de la Biblia, los adventistas, sabemos que dice allí Éxodo 25 y 6. ¿Qué dice Éxodo 25 y 6? A ver, busquen allí su Biblia, Éxodo 25 y 6. Johanne va bien, dice, el segundo mandamiento de Éxodo 25, 6 dice, había hablado del desastre acumulativo que se acumulaba cuando generación tras generación se niega a arrepentirse. A ver, ¿quién lee Éxodo? Hermano Michael, ¿ya lo tiene? Hermano Inocencio, ¿ya lo tiene? Aquí, el hermano Juan. Hermano Juan, léalo por favor, con esa voz temible que usted tiene. ¿Cómo les parece?
Es por eso entonces que también en Mateo y Ezequiel afirma que cada generación, ¿qué cosa es? Responsable de romper la mala tradición o de mantener la buena. Y el Señor entonces le habla a Ezequiel y le dice, muéstrale, dígale al pueblo de Israel, ¿por qué están sufriendo la dentera? No es porque sus padres comieron las uvas agrias, sino ¿por qué? Porque yo visito vuestros hijos, ¿desde cuál? Desde la tercera hasta la cuarta y hasta qué cosa, generación. Y eso es por eso que el Señor allí explica, dice que es una cuestión que había hablado del desastre acumulativo que se acumula cuando generación tras generación se niega ¿qué cosa? Arrepentirse. Ahora, si una generación ha sido rebelde y la segunda es rebelde y la tercera es rebelde y la cuarta es rebelde, ¿qué va a suceder? Pues se van a tener que enfrentar a la dentera, porque sus padres se comieron ¿qué cosa? Las uvas agrias. Pero si una de esa generación rompe con esa desgracia, con esa maldición, entonces el Señor no va a permitir que esa generación y ese hijo tenga dentera. Yo esperaba escuchar más o menos. Hermanos, eso es para nosotros una buena noticia, una noticia de salvación. Que yo no tenga que estar siendo castigado por el pecado de mi hermano, el pecado de mi mamá, el pecado de mi hermana, el pecado de mi hijo. No, sino que Dios tiene una cuenta ¿qué? Personal conmigo. Que cada quien pague por las cosas que ha hecho. Porque imagina que Johannes tenga que sufrir las consecuencias de mi mal vivir. Oh, yo creo que él no quisiera vivir más. Porque son muchas. Un refrán para no usar más. Nunca más, dice el Señor, tendréis por qué usar este refrán. Y fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Dios no aceptó ¿qué cosa? El refrán solo porque era un mensaje popular. Se había convertido en ¿qué cosa? Un mensaje popular que venía de generación en generación y ni siquiera sabían el significado de lo que decía. Por eso Dios no aceptó ese refrán. Los refranes era una forma popular de medios o mensajes en el mundo antiguo, y a través de su profeta Dios ordenó que este mensaje falso fuera expuesto, respondido y ¿qué cosa? Criticado. El hecho de que este refrán fuera popular no significa que no fuera ¿qué cosa? Cierto. Y es por eso entonces que el Señor le dice, no van a volver a usar ese refrán, no lo quiero volver a oír. Estoy harto de escuchar eso. Y es por eso entonces que viene ahora ¿qué cosa? La respuesta de Dios. Faltan 40 diapositivas. ¿Paramos o seguimos? No, ya vamos a terminar. Dice, he aquí que todas las almas son ¿qué cosa? Mías. Dios comenzó su respuesta al refrán falso declarando un principio sumamente importante. Todas las almas, ¿qué cosa? Pertenecen a Dios. Tanto las almas de los padres como la de los hijos. Si Israel se quejaba de que las generaciones anteriores escaparon de las consecuencias de su pecado, Dios aseguró que Él tenía autoridad sobre todo. La idea del señorío de Yahvé sobre toda la vida humana es antigua. Después de todo, Él es la fuente y el creador de todo y sustenta la vida ¿con qué cosa? Con su propio aliento. Si Él permitió que las generaciones anteriores supuestamente no habían sufrido, es porque Él es el dueño de qué cosa? De todas las almas. Y sigue diciendo entonces allí, dice que la respuesta al falso refrán, he aquí que todas las almas son mías. Bajemos siempre al principio de las cosas. Cuando declaramos los derechos de Dios sobre los hombres, en lugar de solo suplicarles, afirmemos valientemente los derechos de Dios sobre ellos. Todas las almas son suyas, de los africanos
como de los europeos, tanto de los paganos como de los, ¿quiénes? Cristianos nacidos, tanto de los que se afanan, de los que se afligen, de los que pecan, como de los que se preparan para el círculo iluminado por el sol. Todas las almas, ¿qué dice? Son mías. Y viene entonces la promesa. La encontramos en el versículo 4, dice, la promesa de vida al hombre justo. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, mire lo que sucede. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprime a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriese al desnudo con su vestido, que no preste a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es el justo, este vivirá, ¿dice quién? Qué bonito, ¿verdad? Y es de lo que quiero ya en los pocos minutos que quedan, quedarme. Porque el Señor nos advierte y nos dice lo que debemos hacer. Fíjese la lista que acaba de enumerar. Si hiciéramos, y si hiciéramos, y si hiciéramos, y si hiciéramos, finalmente dice, este vivirá, ¿dice quién? Pone qué cosa, su anillo, ¿verdad? Dice, si ustedes hacen este compromiso, van a hacer qué cosa, justos, y van a qué cosa, a vivir. Y doy gracias a Dios porque Dios es un Dios justo. Y doy gracias a Dios porque mi hijo no va a pagar las consecuencias de mi mal proceder, de mi mal vivir. Doy gracias a Dios porque un día vendrá a buscar a su pueblo y llamará a cada uno por su nombre. Y pagará a cada uno conforme a su recompensa. Sea bueno o sea malo, dará a cada quien su consecuencia. Y nosotros no tengamos que estar repitiendo el refrán del pueblo de Israel diciendo que nuestros padres se comieron ¿qué cosa? Las uvas agrias, y que nosotros hoy día sufrimos ¿qué cosa? De dentera. Y es por eso, hermanos, que cuando le preguntaba al Señor de qué hablarle a la iglesia, encontré entonces que el Señor está pronto a venir. Termina un año más de vida. Algunos hemos alcanzado algunos objetivos que nos hemos propuesto. El que sea. Otros no lo alcanzamos. Otros estuvimos cerca de alcanzarlo. Otros Dios nos dio la oportunidad de sobrepasar lo que nos habíamos propuesto. Nos dio lo que pedimos y lo que no pedimos también nos lo dio. Algunos llegamos, estamos con vida, a punto de alcanzar el 31. Otros se quedaron, otros bajaron a la tumba, al descanso. Pero no podemos dejar de entender y no podemos evitar que Dios está con nosotros. Y pudiésemos decir que hasta este momento el Señor nos ha ayudado y no podemos avanzar sin mirar atrás cómo Dios ha bendecido a nuestras familias. Y no tendríamos esperanza de ver el futuro si no creemos con certeza y realidad que Dios está presto para seguir bendiciéndonos. Pero solo y solo sí
Sí y solo sí, si somos fieles a Él. Y por eso el versículo 4 de Ezequiel 18 encontramos esa hermosa promesa donde el Señor dice: entonces ya no volverán a decir este refrán, pero ustedes tienen que comportarse a la altura y del nivel de la exigencia de un Dios todopoderoso. Y concluyo entonces con el versículo, con el libro de Lucas, capítulo 12, verso 43. Y dice: bienaventurado aquel siervo a cual cuando su señor venga le halle haciendo, ¿qué cosa? Así. Bienaventurado o dichoso, feliz aquel siervo cuando su señor viniere y le encontrare haciendo así. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor hacer? Hacer misericordia y amar, ¿qué cosa? Justicia. Alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, visitar al preso, visitar a los enfermos, alentar a los desanimados, velar, porque dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Que Dios pueda bendecirnos, querida iglesia. Este año nosotros hemos trabajado, a lo mejor no en la exigencia de un Dios tan grande y supremo, pero en lo que cabe hemos trabajado y el Señor nos ha bendecido. Y aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos y pueda guardarnos, y que un día no muy lejano, todos juntos podamos estar en la presencia de Dios y podamos escuchar de la parte del Señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.